Bienvenidos a la magia y el caos de ser padres, ese espacio donde hablamos de lo hermoso, lo retador y también lo que duele. Hoy es un episodio distinto, uno de los que toca fibras profundas. Vamos a hablar del duelo, de esas pérdidas que transforman la vida y muchas veces no sabemos cómo atravesarlas, ni cómo acompañarlas. Porque el duelo no solo se vive cuando alguien muere, también hay duelo en los cambios, en los diagnósticos, en las expectativas que no se cumplen, en las etapas que terminan y como padres, como hijos, como familias, todos en algún momento vivimos. Y para acompañarnos en esta conversación tan necesaria, hoy tenemos a una invitada muy especial. Nos acompaña Sophie Plonsky, dula de fin de vida, una mujer que ha decidido caminar al lado de personas y familias en uno de los momentos más vulnerables y sagrados del ser humano. Hoy vamos a hablar de cómo vivir el duelo, cómo acompañarlo con nuestros hijos, cómo prepararnos emocionalmente, cómo resignificar la despedida desde el amor. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón, por escucharnos. Este episodio quizás no es fácil, porque en realidad no, es un poco que nos cuestiona muchas cosas, pero es profundamente humano. Entonces vamos a dar inicio a este tema tan lindo. Bienvenida, Sofi. Esto es la magia y el caos de ser padres. Hola chicas, gracias Majo, gracias Pati. Feliz de estar aquí. Sophie, cuéntanos un poquito de quién eres, para que los mamis empiecen así, sabiendo que hoy nos va a acompañar una mujer maravillosa en esta linda etapa y retadora etapa. Mm, Claro. Sí, gracias. Bueno, yo soy, sí, Sofía. Durante mucho tiempo mi carrera fue la hotelería y el turismo, pero ya llevo más de 10 años que me cambié a esta carrera desde un descubrimiento profundo de mi propósito de estar ahí al servicio para otros, especialmente en momentos en los que casi nadie suele saber cómo acompañar. Y escuchamos tantas cosas que no nos ayudan, hay tanto paradigma y tanto tabú alrededor de esto, que para mí empezó como que todo este descubrimiento de entender, mientras más me metía en esto, más curiosidad y más amor me daba por estar al servicio de otros en procesos de duelo, que son muy solitarios y también el final de la vida. Entonces me he formado como doula de acompañamiento, también acompañamiento en fin de vida y acompañamiento en duelo. Entonces es como que toda esta faceta que involucra procesos de vulnerabilidad, enfermedades a veces serias, degenerativas, terminales y muchas otras circunstancias, ¿no? Y también los duelos. Sí, un poco, bueno, nos gustaría como enfocarnos en los duelos que pueden sentir las mamás. Digamos que el primer duelo sería el perder un bebé, ¿no? El primer duelo antes de el nacimiento como tal podría ser el duelo de perder un bebé. Tal vez, Sophie, sería el no poder tener un bebé. Eso creo que tal vez sería el primero. Sí, es una pérdida. Ujú. Es una pérdida porque las pérdidas vienen mucho más allá de lo evidente, de perder solamente un ser querido o de lo que más nos habla. La pérdida viene también con estados de visión, por ejemplo, el futuro. Una mujer o un hombre que quieren ser padres y se ven ante esta imposibilidad, por la razón que sea, pierden esa visión al futuro, esa visión que tenían de ser padres y llevar a cabo esta vida con hijos. Ujú. Entonces es una pérdida. Y hay que hacerlo ahora. Sí, totalmente. ¿Y tú en tu experiencia, Sophie, en las mamás, en las mujeres, perdón, y en los hombres que no han podido ser papás y realmente con todos los tratamientos de la vida que se han hecho no pueden ser papás, fácil es aceptar eso, si es que quisieron, o sea, si ese fue un anhelo. Es una pérdida bien difícil y te cuento por qué. Porque es de esas pérdidas que primero nadie las reconoce. Segundo, todo el mundo minimiza. Y tercero, trae un tabú y trae por lo general en las personas que atraviesan este tipo de pérdida, se viene cargado muchas veces de vergüenza y de culpa. Ujú. Porque hay todo este tabú, especialmente en las mujeres, de que solemos hacernos responsables, ya sea por la creencia popular de nosotras mismas, nos hacemos responsables de que por lo general no es que tiene que ser la mujer. Ujú. Pero sabiendo que no es así en todo caso, el aceptar que no es posible para mí ser mamá o papá, trae
mucha soledad. Porque la familia no entiende que esto es una pérdida y que hay que hacerle un duelo. La familia te dice, bueno, hay otras maneras, hay otras opciones, y por supuesto que sí hay otras maneras y opciones, pero para esa pareja o para esa persona No hay, no hay o no es lo que buscaba. claro. Entonces tú me puedes dar un montón de opciones, pero no es lo que yo esperaba. Y yo tal vez quería experimentar la maternidad, la paternidad desde esta imagen que me había hecho durante mucho tiempo y resulta que eso ya no va a poder ser. Ujú. Y por lo general casi nunca contamos al resto de gente porque la gente nos envía nuevamente al chamán, al brujo, al curandero, a lo que sea, lo cual está bien porque sale del amor, pero hay que entender que no le hace bien a esa persona. Claro, y yo creo que más duro también, Sofi, el hecho de que nuestra cultura es súper metida también. Entonces siempre te dicen, bueno, ¿y cuándo el guagua? Y ni siquiera saben tu historia. Y creo, como mujer, me pongo en sus zapatos y digo, que me estén preguntando eso cada rato. Y la verdad, estoy tratando de que funcione y no pase, debe ser durísimo. Te trae más carga todavía y más presión, ¿no? Entonces es la presión de decir, o me rebelo contra esto y reacciono y digo, no quiero saber nada de nadie ni que me digan cosas, o me quedo callada para no hacer conflicto, pero me guardo todo eso que estoy sintiendo, o no le cuento a nadie, mejor para evitar cosas y simplemente yo lo vivo esto sola o solo. Pero de cualquiera de esas formas es una pérdida. Claro. Claro, pero yo creo que ahí viene un poquito que hablamos en un podcast anterior, que era de la maternidad in vitro, y que sí es importante también contar por lo menos a la gente que está alrededor, para que deje de haber esta imprudencia y esta, no sé, o sea, no sé, no es imprudencia, sino también de lo que la gente se mete mucho en la vida de otros, sobre todo cuando eres una pareja y ya las abuelitas están con expectativa de para cuándo el nieto o así, y es como cada rato, ¿y para cuándo? Pero ya van un año casado, dos, tres, cuatro o cinco, y el nieto, y empiezan a tener esa presión, pero no sabemos qué está pasando con esa pareja. Quizás no quieren tener y también está perfecto si es de ellos los que no quieren tener. Pero también puede ser al otro lado, que están sufriendo y que ya han hecho mil procesos. Entonces viene ahí también el tema de saber cómo exteriorizar. Yo creo que el guardarse tampoco es lo mejor. Creo tal vez es importante hacerle saber al resto. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué sería mejor? ¿O siempre vivirlo solamente ahí? Mi consejo siempre es decir cómo uno se siente. Porque de todas formas, porque corro el riesgo, si me callo o estoy a punto de estallar porque estoy harta de que me digan todas estas cosas o que se metan o que sean imprudentes, pasan dos cosas. Una, o me guardo todo y puedo caer en una depresión, porque me estoy guardando esas emociones tan fuertes, o exploto y digo cosas que no quiero decir y surge toda esta ira en contra de otros y por lo general gente que amo y entonces por ahí no sale muy bien. Y luego vuelve igualito la culpa, la vergüenza, lo que sea, ¿no? Entonces digo, antes de que explote, ninguna de las dos, porque son extremos. Entonces yo creo personalmente que hay que decir desde el amor, aprender a comunicar y decir, miren, estoy pasando por esto, en mis palabras, desde el amor les pido por favor que no me digan nada. Yo les contaré, a mí me hace daño esto. A mí no me gusta esto. Ujú. Como decirlo, para que la gente sepa, porque también del otro lado, y sabiendo que somos, y a veces desde el amor, nuevamente somos a veces metiches o imprudentes, a veces sin la menor mala intención, pero surge. Y entonces no podemos saber que algo está siendo sumamente fuerte para alguien si no me lo dices. Si yo expreso y digo, verán, esto me duele, esto me causa ira, esto yo siento con esto, la gente tampoco sabe. Y que creo que al final, si es que yo logro exteriorizar mis sentimientos y compartirlos con las personas que yo quiero, pero aún así me martirizan, entonces prefiero ya alejarme, ¿no? O sea, sería como una de las opciones, si es que realmente no entienden el hecho de que no depende de ti, lo que sea que ellos quieran que pase, sus expectativas en este punto. Sí, claro, y se vale, porque el hecho de tener personas que amamos alrededor nuestro no significa que el alejarte por un ratito implica que te vas a separar por siempre. Ujú. Como tú dices, al final es como filtrar un poquito, es decir, ya les pedí, sigo recibiendo esto que me hace daño, bueno, me voy a apartar un poco por mi salud emocional y mental. Ok. Y por ahí, incluso esas personas entienden
que no están entregando eso que la persona necesita y entonces a la final eso ayuda. A veces yo digo, a veces las catarsis también son buenas porque provocan cambios que son necesarios y que cuando todo está muy escondidito, no surge, pero está ahí, solo escondidito. Entonces a veces que explote todo, crea cambios bien importantes. Y a la final es rodearse de gente que te hace bien en cualquier proceso de tu vida, ¿no? Entonces, si por alguna razón alguien que aunque ames mucho, en ese momento no te está haciendo bien, también está bueno poner un poquito de límites para cuidarte tú. Ujú. Ahora viene el duelo ya de pérdida de un bebé. Primero estaríamos hablando de duelo perinatal también. Los duelos, incluso abortos, espontáneos o no, también son pérdidas por las razones que les demos, estemos o no de acuerdo, mucho más allá de involucrar ningún tipo de juzgamiento. El hecho es de que a esa madre especialmente, que es quien vive ese proceso en su cuerpo, pero sin dejar de lado al padre también viviendo como ese proceso doloroso, es una pérdida que también trae mucho tabú y mucha vergüenza, que no nos gusta hablar de eso, nuevamente, porque trae estas creencias de que si perdí un bebé, seguramente hay algo malo en mí, porque no pude mantener este bebé. Y todas estas cosas que a veces nos decimos inconscientemente porque, por las razones que sean, ¿verdad? Pero, y luego también está lo que la gente te dice. Si se entera que tuviste un aborto, que tuviste una pérdida perinatal, prenatal, te dicen, bueno, pero eso también pasa con los bebés, ¿no? Tú vas a poder tener más hijos, no nació, pero, y te dicen cosas que realmente nunca te van a hacer bien. Te dicen, y yo sé que viene desde el amor también, pero el hecho de que a una madre que acaba de pasar por un proceso así, o con un bebé o un niño pequeñito que te digan, ah, es que Dios quería un angelito y entonces se la llevó, no son cosas que ayudan, por más que vengan de la mejor intención. Entonces, esa madre y ese padre necesitan mucha contención para vivir un proceso que nuevamente también es muy solitario y muy deshumanizado, porque acá no te dejan eh, estar en pausa un rato para decir, ok, acabas de tener esta pérdida, es muy medicalizado, es muy rutinario, viene esto, viene el procedimiento médico, chao, se fue, no tienes a veces ni siquiera permisos médicos casi, y tú sigues con tu vida, nadie quiere hablar de eso, pero resulta que tu vida ya no es igual Ujú. después de esta pérdida. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Y a quién acudes? Ahí sí que necesitas más que nunca llorar, ser contenido, ser sostenido por alguien y especialmente con una red o un círculo de apoyo que sea muy fuerte, porque eso es muy silencioso. Sabes que ahorita acabé de acordarme algo, Sofi. Muchas veces las personas te dicen, pero bueno, a la final tú perdiste un bebé a las 5 semanas, a las 20 semanas, pero no nació. Entonces es diferente cuando nace, es diferente que pierdas tu bebé cuando estaba todavía en gestación. No creo que sea diferente en realidad, es el mismo duelo que debes sentir, no creo que sea diferente, no sé qué piensas tú. A mí me parece que para nada es diferente. Bueno, considerando que en cada persona, cada duelo o cada pérdida siempre va a ser única y diferente, pero en el sentido de que antes de nacer o después de nacer, no es, especialmente para la mamá, porque lo sintió a ese bebé, sintió su vida dentro de su cuerpo. Y ya se imaginó muchas cosas Y también. ya se imaginó muchas cosas, entonces ahí también vienen estas pérdidas secundarias que no solamente es perder ese ser que ya estaba viviendo y creciendo dentro de su pancita y de su cuerpo, sino que es la pérdida de visión al futuro, de que este bebé nazca, de verse como mamá, de verse como papá, de toda esta imagen que se había hecho. Ujú. Todas esas son pérdidas. Sofi, algo que yo creo que también sería bueno saber o un poco afirmarlo de nuevo, el hecho de que es importante como darles el lugar igual, porque tuve una conversación con una señora que ella me decía que ella tiene 2 hijos y yo le decía, ah, ok, sí, porque sí, tengo 2 hijos porque mi primera hija ya falleció. Entonces, sí, pero no, pues tiene tres. O sea, pero me dice, sí, pero ¿cómo podría decir que tengo tres y la una falleció y no quiero comenzar a contar y por qué falleció y no sé qué?
Pero pienso que es importante también porque como hijos también tenemos que tener nuestro puesto. Entonces, yo no soy la primera, yo soy la segunda, porque mi mamá ya tuvo otro hijo que falleció. Entonces, no sé qué tan importante sea eso en sí. A mí personalmente me parece sumamente importante que a mí me encantan las constelaciones familiares como herramienta de sanación, de exploración de muchas cosas, pero el orden familiar y el orden del amor es bien importante. Entonces, no es lo mismo que yo sea la primera hija o la segunda o la tercera. Ujú. Y ese orden es importante jerárquicamente, incluso por la energía que trae tu círculo familiar. Y los no vistos o los no incluidos, luego en algún momento de ese entorno familiar, traen esa energía de querer ser vistos Mm. por medio de otra persona, por medio de alguien más, por medio de una enfermedad, por medio de muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, pero más allá de eso y de que nos guste o no la teoría de las constelaciones familiares, más allá de eso, para continuamente sanar, porque una pérdida es un trabajo continuo que se va transformando todo el tiempo y que muchas veces nos sigue trayendo, no importa cuántos años pasen, emociones, porque es un reflejo del amor. Esa mamá, ese papá amaron a ese bebé. Ese amor no se va a ir nunca, no importa cuántas semanas estuvo en su casita o si es que es un bebé que nació y murió. Ese bebé es parte del amor de esos padres y por supuesto que de abuelos y de tíos y hermanos y de todos quienes están alrededor de esa familia. El poder, y yo sé que es difícil y entiendo que a un padre o una madre les resulta difícil tener que explicar todo el tiempo y decir, no, si es que eran tres, pero no quiero explicar, ya me cansé. La gente es imprudente y también dice cosas y pregunta, entonces mejor solamente digo dos. Ujú. Pero eso implica que también ahí hay algo que continúa sin sanar. El Ya. momento en que eres capaz de decir su nombre, de contar su historia, de aceptar, ahí también viene un proceso que se sigue transformando y sigue sanando. Perfecto, escuchen mamis y papis que nos están escuchando en este episodio. Es súper importante saber y decir que tuve tantos hijos, incluidos los que no estén con nosotros. Es muy importante si es que en realidad es algo que ya sanamos. Ahora viene la pérdida en sí de la mujer de antes y la mujer que viene a ser ahora como mamá, porque eso también es una pérdida. Al final es un cambio que va a pasar en la mujer, exactamente. En el hombre creo que sea así como una transformación tan fuerte, no estoy desmereciendo que ellos no cambien, obviamente que sí, porque realmente conozco varios papis que tuvieron depresión postparto, sí, sí, sí fue así. Pero es mucho más común en las mujeres. No sé qué opinas tú también en eso, Sofía. Es más fuerte por el tema del cuerpo de la mujer que pasa por todo este proceso, que es complicado, que es definitivamente transformador, doloroso muchas veces, y también, y que se sigue transformando, porque viene todo el proceso del después, como ustedes que son las expertas saben, y que a la mujer muchas veces le cuesta muchísimo también, a veces es fácil, a veces no, pero también es como este constante proceso de transformación que no te da tregua. Ujú. La depresión postparto es una de las primeras pérdidas y que tampoco nos dicen que es una pérdida. Tu cuerpo sufre esa transformación de ir manteniendo una vida dentro de ese cuerpo y estar 9 meses cuidando de ese ser y haciendo todo para alimentar, nutrir y hacer crecer ese ser y de repente sale y ya no está más. Los órganos empiezan nuevamente a transformarse. Todo esto que pasa biológicamente y emocionalmente toma un montón de tiempo. Y por supuesto que las hormonas tampoco es que ayudan para nada, ¿no? Entonces muchas veces van más allá de un proceso solamente médico o igual hormonal, sino que también es esa pérdida de mi cuerpo está sufriendo, digo sufriendo como término de salud, todos estos cambios y a la vez yo me estoy conociendo y me estoy adaptando a este bebé que tengo acá y él conmigo y todo esto está pasando tan rápido, ¿no? ¿Cómo le hago? Justo hoy yo estaba con una amiga que dio a luz y me decía, otra amiga que está embarazada le había dicho, ya quiero que nazca, o sea, ya necesito que ya nazca, ya estoy cansada. Y claro, la que dio a luz le había dicho,
no tienes idea lo que es que todavía está en tu panza, porque puedes hacer todavía muchas cosas. Ahora yo no puedo hacer nada. Entonces viene todo ese juego, ¿no? La una ya cansado de cargar de los 9 meses del embarazo y que todavía no salga, y la otra ya en esta etapa de cumplió un mes siendo mamá y se ve en esta vida que le cambió totalmente, una mujer sumamente profesional, que todo el día trabajaba, a estar 24/7 en una casa con su bebé y ahora cómo encontrarse de nuevo ella, cómo poder de nuevo descubrir lo capaz primero que somos. Creo que eso es algo enorme y yo justo le decía, eres la mejor porque realmente estar amamantando y cuidando 24/7 es agotador. Dejas muchas veces tu vida, porque obviamente tienes que dedicarte en primera etapa a dar de lactar, a cambiar pañales, o sea, es todo un mundo ahí. ¿Y dónde quedó ese yo anterior? Y ahí viene ese duelo tan fuerte que tenemos como mujeres de, y voy a volver a hacer lo que hacía antes. Va a llegar el momento. Sí. Y los duelos para mí, esa es la parte clave de entender que toda pérdida nos transforma. Ujú. Todo cambio que nos saca de nuestro centro y de nuestra rutina y seguridad nos transforma. Entonces, esa mujer que tenía su rutina, sea lo que sea, como era antes de tener ese bebé, a como es ahora, definitivamente va a haber un cambio y nunca va a ser la misma que era antes. Puede que sea mucho mejor, seguramente, puede que haya mucha evolución de muchas formas, puede que haya combinación y que vaya explorando, en esa exploración vaya encontrando un montón de cosas maravillosas, ¿no? Pero si nos quedamos en el cómo quisiera que sea como era antes, nos vamos a quedar detenidos en ese duelo. Y ojo que no estoy diciendo que no está permitido sentir eso. Está súper permitido, pero hay que hablarlo también, hay que expresarlo y luego entender en qué me estoy transformando y dar cabida a eso de, a ver, cómo puedo combinar eso que me encantaba, de cómo era antes y cómo incorporo eso a la nueva persona en la que me estoy convirtiendo. Por eso también toma tiempo y especialmente con cambios tan drásticos. Sabes que justo vi ayer un reel que les mandé a las mamis. Entre las cosas que hablaban aquí era como una entrevista que hacían los hijos de las mamás. Y una de las preguntas era que cómo se sentía antes de esta mamá o qué le hacía feliz. Entonces esta mamá decía, me hacía feliz ver a mis amigos y bailar. El hijo le dice, ¿y por qué no bailas ahora? Y ella se queda así pensando como, no, no le respondió, no hubo respuesta. Entonces, claro, para el hijo luego fue como analizar el hecho de que el momento que él nació, su mamá dejó de bailar. Entonces ya no hace cosas que le hacen feliz. Entonces también creo que es como una, no sé, como una sugerencia en sí al resto de las mujeres del mundo entero, el hecho de que no puedes dejar de ser también tú, las cosas que te hacen feliz, y está bien, porque las mujeres dejan de hacer estas cosas que les hacen feliz, porque si yo hago algo que me hace feliz, dejo de estar con mi bebé, entonces ya no soy tan buena mamá. Entonces me comienzo a cuestionar estas cosas y también hay, si bien es cierto, hay agentes externos que sí nos hacen pensar también que sí es así, pero creo que es súper importante también como buscar esas cosas que nos hacían felices. Tal vez, digamos, no sé, te hacía feliz hacer parapente, ya no lo vas a hacer porque en ese momento no pensabas que eso podía causar que de algún rato te estrelles y te rompas la pierna, o sea, como mamá no lo vas a hacer. O sea, eso definitivamente sé que no. No lo vas a hacer, porque si te pones a pensar, hijo, si se cae y me rompo la pierna, ya no voy a poder cuidar a mis huevos, ¿quiénes va a cuidar? O sea, sí te pones a pensar eso. Pero capaz otras cosas sí, Sofi. Sí, para mí la clave es como nuevamente descubrir en quién me estoy convirtiendo y saber qué es eso que me encanta, que es parte de mi esencia, que siempre lo he venido trayendo conmigo durante todos mis procesos de mi vida y mis etapas. Y saber cómo puedo incorporarlo a la nueva Sofía en este caso, ¿no? Y eso viene en cualquier circunstancia, no solamente con una mami a la que le ha cambiado la vida por tener un bebé, en todas nuestras facetas y en todas nuestras pérdidas de alguna forma, ¿no? Pero eso viene acompañado también de mucho de la presión de nuestra sociedad, como en cualquier parte. Qué sé yo, estamos permitidas como mamás de un bebé a salir y bailar y estar en, qué sé yo, en una discoteca bailando con mis amigas, o pienso que la gente va a decir, qué barbaridad, ¿cómo se fue Sofía? Y el bebé chiquito, ¿me entiendes? Sí.
¿verdad? Entonces hay mucha presión, no, no, es que se supone que una mamá Ya no hace eso. ya no hace eso. Ujú. Se supone que si es que tengo más de 50 ya no me pongo minifalda. ¿No? Sí. Se supone que entonces hay todos estos debería que también no ayudan a la imagen que se supone que debes tener. Y también más las mujeres, porque las mujeres esperan que sean las super mamás, las super ejecutivas, la super ama de casa, la super mujer, la super amante, etcétera. Entonces hay toda esta presión de querer hacerlo todo perfecto. Y el momento en que, cuando yo trabajo en acompañamiento en duelo, eso es justamente lo que empiezo a trabajar. En ese camino de decir, ya no soy quien era antes, me estoy transformando, en quién me estoy transformando. Y vamos buscando esas cosas que amas hacer, que son parte de tu esencia. Y tal vez no la puedas hacer de la misma forma como la hacías antes, pero habrá miles de formas más en la que ahora sí la puedes hacer. Y que sigas encontrando ese mismo regocijo, ese mismo disfrute, esa misma alegría, simplemente que es de otra forma. ¿Sabes algo que también iba a decirte en cuanto a estas etapas del duelo, Sofi? Tengo muchas mamás que han perdido a su mamá antes de ser mamás y demás, pero cuando son mamás les afecta full, el no tener a su madre a su lado. Yo creo que acá viene mucho de todo eso que acarreamos también en nuestros antepasados, nuestra genética que viene especialmente en la parte de la maternidad. Creo que es más en nuestra sociedad, si es que pienso en eso, porque acá las mamás, por lo general, las abuelas, mamás, suelen ser muy unidas y muy presentes del momento de embarazos, partos y después la primera crianza del bebé, ¿no? Esas abuelas están súper presentes. Ujú. Y entonces es como algo que ya viene de alguna forma, y me puedo estar equivocando en el sentido que no sé si esté cambiando un poco el tiempo y que ya no es tanto como era antes, pero yo me acuerdo en mi familia, las abuelas, las madres se convertían en, o sea, iban a vivir a la casa de la mamá recién dada a luz, o lo compartían muchísimo, enseñaban muchísimo, no compartían esa forma de criar que se pasaba como de generación en generación. De alguna forma, yo creo que como hija que está dando a luz un bebé, se sentiría mucho más sostenida y cuidada teniendo a su mamá al lado, porque ¿quién es la persona más cercana en circunstancias normales de su mamá? Ujú. Y nuevamente, como son procesos de alguna forma de duelar y de encontrarte con todo esto que está sucediendo, necesitas sentirte sostenida, súper sostenida. ¿Y quién es quien más te sostiene? Mamá. Entonces, esta energía de mamá, si no está presente, sí hace falta un montón. Ahora, ¿qué pasa si es que esa familia que se consolidó antes de que tengan hijo se desune y viene esta separación con la pareja? Es decir, antes de que nazca el No, bebé, cuando no, nació el bebé. cuando nació el bebé. Nació un tiempo luego. Viene este duelo, ¿no? Este duelo de la ruptura familiar. Yo creo que ahora se da un montón. Sí, Sí, exactamente. en este tema del posparto, de que la mami, claro, es todo un cambio para mamá y empieza a ver ese desapego, esa ruptura del amor o como se quiera decir, pero ya cada uno se va. Y mamá casi siempre se queda con el niño y empieza a ser una pareja ya separada. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, Sofía Majo. Hoy día leí un escrito de una mami que hablaban sobre la culpa. Era la reflexión y la dinámica era sobre la culpa. Entonces ella escribió una hoja diciendo que ella se sentía muy culpable por no haber sido sumisa en el tiempo que fue pareja del papá de su guagua y que eso conllevó a que ahora sea una mamá soltera tal cual como fue su mamá en su tiempo que le dejó sin papá. Y yo les pregunto a ustedes, que en este caso ustedes son las expertas. Primero, ¿qué crees tú de eso que leíste? Y luego ustedes como expertas decir por qué ustedes creen o qué es lo que ustedes creen que está sucediendo, que hay un índice alto de parejas que no lo logran después de que un bebé nace. A ver, normalmente algo que siempre pasa es el hecho de que la mamá siempre toda la vida, ancestralmente, desde hace 1000 años, porque eso es así, la mamá se enfoca mucho en el bebé, siempre. O sea, está al 100% en el cuidado del bebé y tratando de ser la mejor mamá del mundo.
porque así es. Antes eran muy desvinculados, entonces realmente no tenían ese rol y la mamá tenía que cargarse el rol de ser madre al 100%. Ahora es diferente, pero aún así la mamá sigue buscando esa perfección, porque la mujer sigue buscando esa perfección. Entonces muchas veces le invalida mucho a su pareja. Y como se enfoca tanto en su bebé, sí deja de lado también este ser pareja. Algo que ya a mí me pasa realmente es que siempre cuando yo tengo mamás embarazadas y obviamente que tienen pareja, tenemos una de las clases que es el acoplamiento en pareja, siempre, porque yo ahí les digo a ellos que es muy importante seguir manteniendo ese vínculo de pareja, porque ellos fueron los que iniciaron esta familia, no iniciaron el bebé, iniciaron ellos. Entonces, tenemos que seguir construyendo nuestra relación, porque si bien es cierto cambió, si bien es cierto tenemos que modificar en ciertos momentos en el tema sexual, específicamente también es una de las cosas que cambia, sí es como la comunicación, si es que antes era buena, en este posparto la comunicación tiene que ser excelente. O sea, tan sincera de parte y parte, sin juzgarse de parte y parte, y obviamente también tener ese espacio juntos, sin culpa de que le voy a dejar a mi bebé con la niñera, con mi abuela, con la prima, con quien sea, y yo voy a tener un espacio de irme con mi pareja a tener una conversación en un café, en un restaurante, en un parque, en lo que sea. Yo les digo eso a ellos. Es más, yo les digo a mis papás, si ustedes no me hacen caso, no me llamen, no me vuelvan a llamar, porque de verdad es tan importante esta cita que ustedes tienen con su pareja, así de importante como ustedes iban al ginecólogo, así de importante como ustedes van al pediatra, así de importante es la cita con su pareja. Porque sí, en esos momentos se consolidan realmente los miedos que tienen cada uno y las cosas que les preocupa a cada uno. Entonces yo dejo de pensar que él no me entiende o que él piensa ella no me entiende. Entonces, si es que los dos tienen una buena conversación, es algo que es súper válido para que tengan una mejor relación, que es algo que no pasa, porque claro, la mamá de verdad se enfoca mucho en el bebé y se queja mucho porque de verdad es agotador. La maternidad es súper dura. Entonces, te quejas porque obviamente es duro. Entonces, si no le compartes al papá lo que quieres, ¿cómo lo vas a ver? Justo yo le decía a unos papás recién que él es médico. Ella estaba estresada porque él ya se iba a trabajar. Entonces yo le dije a él, pero ustedes han hablado de cuál va a ser su plan B, porque para ella va a ser súper duro quedarse sola sin ti. Entonces, ¿cuál es su plan B? Tú no tienes mamá, tú no tienes papá, tú no tienes nadie que te pueda apoyar aquí. Ustedes han pensado en contratar a alguien que venga a ayudarle a ella porque necesita que le ayude. Seguro yo, obvio, necesita, pero no lo pensaron. Entonces, es importante que los papás tengan este soporte que tal vez les haga analizar las cosas desde otra perspectiva y la mamá no se cargue el hecho de que tiene que ser la que haga todo. Y como no lo logra, está frustrada y viene el marido y le quiero matar. Entonces ahí es cuando se va deteriorando la relación, definitivamente, porque me cae mal. Aparte, el papá duerme más que yo. Sí, o sea, él me cae mal porque duerme más, pero también me da culpa porque si yo le molesto y él va a trabajar, entonces ¿cómo trabaja si no duerme? O sea, son muchas cosas. Me parece tan complicado todo esta interacción, porque hay tanto que considerar, ¿no? Y la verdad es que es un proceso en el que me parece tan sabio lo que tú dices de decir, tiene que haber esta comunicación y esta apertura y este entender los roles de cada uno y también planificar un montón de cosas que tal vez no lo habías pensado, pero que si no lo hablas, empieza a haber separación o ruptura un poco porque hay toda esta diferencia de todo, de puntos de vista, de roles, de responsabilidades, de horas de sueño, de todo. Sí, Y el hecho de que si por alguna razón no se logra pasar esta temporada y las cosas no resultan bien y esa pareja termina separándose, hay muchos duelos más también, porque acá es igual, suele venir acompañado de culpa de qué hice mal, que no lo logré, qué es lo que pasó, y todos estos cuestionamientos que todos los seres humanos lo solemos hacer. Cuando algo no pasa como nos gustaría que pase, nos cuestionamos a nosotros mismos. Solemos ser mucho más permisivos con otros. Y cuando vemos a otros que están pasando por ciertas circunstancias, somos mucho más permisivos que con nosotros mismos. Entonces, viene el hecho de todos estos cambios que ya están sucediendo y encima más un, no le diría abandono necesariamente, pero sí puede sentir.
abandono, porque decir, antes éramos una pareja, ahora estoy sola, ¿no? Y también para el papá, si es que, como tú decías, Majo, en general la mamá se queda con el bebé y el papá también va a tener todos estos duelos, igual la posible culpa o cuestionamientos de qué pasó acá. Y luego el tener que estar en otro entorno y ya no compartir con su pareja, con su bebé, su familia y todo esto que venía a futuro. Entonces, ahí se pueden ir complicando los duelos porque van como arrastrándose uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Y no tienes tiempo de eh, transformar el primer duelo cuando viene el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces ahí es como la cebollita que hay que estar sacándole las capas hasta llegar a cada uno de esos procesos que no han sido trabajados o elaborados para hacerlos también, que no se quede nada sin sanar del Difícil. Es un tema bien complicado en cuanto a lo que, bueno, el tema del duelo es complicado en sí, porque también creo, Sofi, que nosotros no tenemos como una cultura de despedida diferente, de ver la muerte desde otra perspectiva, ¿no? De que a la final, o sea, si bien es cierto, yo pienso que donde sea que vayamos en este otro espacio, vamos a estar mejor, definitivamente. Creo que ahí no va a haber tanta egoísmo ni tanta cosa que tenemos aquí, digamos así, en la tierra. Que muchas veces una persona me dijo, nosotros literalmente estamos viviendo en el infierno. Luego iremos a un lugar, pero magnífico. Capaz sí, no se sabe, ¿no? O sea, no sé realmente que sea así, pero sí siento que a mí es como mi egoísmo el hecho de que es que yo me quedé sin mi mamá, yo me quedé sin mi papá, pero al final, si digamos que en este punto, por alguna razón, mi papá, mi mamá tuvo algo difícil, una enfermedad difícil, como que aferrarme a eso y que se quede conmigo es egoísta en cierto punto. Yo sé que yo quiero que esté conmigo igual, yo quiero que esté junto a mí, pero es egoísta porque esa persona está sufriendo. Es egoísta, pero y a la vez también es parte del amor. Es decir, el ser humano, entiendo lo que tú dices, yo también creo y a veces comparo y digo, nos comparamos con otros mamíferos, la forma en que los mamíferos manejan la muerte del duelo, pero sin ir tanto allá a esa división a nuestros ancestros, cómo se manejaba antes. Eh, el hecho es de que el ser humano siente apego, Claro. ¿no? Y es una muestra del amor también. Es difícil sentir todo ese amor que sentimos sin apego, ¿no? Entonces, sí puede haber un poco de egoísmo, pero también es porque duele desapegarme de él. Y por lo general puede ser un ser querido, puede ser algo material, puede ser un objeto o puede ser una idea o una creencia. Hay creencias que son muy disfuncionales y que por más que tú las trabajes desde cualquier corriente, filosofía, terapia, no quiero desapegarme de esa creencia, aunque sea disfuncional y me haga daño y me duela, no hay nada que hacer. Como el que te quedes con tu pareja aunque no estés bien. Por Esa ejemplo, es una que, digamos que regía mucho en el mundo en sí, el quedarte con tu pareja, mujer o hombre, aunque te maltrate, aunque sea pésima la relación que tengas, te quedes ahí por tus hijos, porque ya te casaste, porque ya no sé qué, exacto. o las apariencias, Entonces, etcétera. el desapego puede ser una creencia, puede ser algo material, un trabajo, una casa, qué sé yo. Odio mi trabajo y me encantaría cambiarme de trabajo, pero a mí me enseñaron, cuando me criaron, que tenía que ser estable y ser leal y todo, y entonces esto es lo que me da plata, así que con esto continúo. O también incluso puede ser miedo de hacer algo diferente. Ujú. Pero, ¿cómo buscas tu felicidad si odias lo que haces todos los días? ¿No? Ah, y así hay un montón de apego a otras cosas, cosas materiales, qué sé yo, a casas. ¿No? No quiero, qué sé yo, vender de esta casa o moverme a algo más pequeño o cambiarme por la circunstancia que sea, porque es que esta es mi casa y no, 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 no. Todo lo que representa, porque también hay que ir viendo lo que hay detrás de eso, ¿no? No es solamente una casa, no es solamente un material de construcción, hay mucho simbolismo detrás de eso. Lo mismo pasa en mucha mayor proporción con un ser querido. Imagínate lo que es perder a un padre, perder a una madre, a un hermano, un hijo, Uy. todo lo que representa. Entonces, casi, casi que a menos que seas
un lama budista que trabaja en el desapego diariamente. Es difícil y yo entiendo que parte de eso es como sentir ese egoísmo, pero también es parte de entender que es nuestra condición humana. Sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que por eso cada uno vive su duelo a diferentes etapas y de diferentes maneras. Ujú. O sea, yo cuando perdí a mi papá, y a mí me afectó un montón, a mi hermana le afectó un montón, a mi mamá ni se diga, pero siento que a mis hermanos fue quizás de otra forma. Tal vez nosotros éramos más lloronas, ellos menos. Entonces cada uno tiene sus diferentes formas y momentos de vivir el duelo. Porque a mí me dio muy rápido, o sea, para mí era al día siguiente, creo que yo ya le extrañaba, yo ya quería que esté. Obviamente cuando mi papi se despedía, él me decía, o sea, hija, yo ya no aguanto más. A mí me duele todo. Yo no he sido malo. Pídele, nosotros somos creyentes, pídele a la Virgencita que ya me lleve. Y claro, con el dolor de mi alma y todo, decía, sí, o sea, de verdad mi papi no merece sufrir así, eso no tiene cura, su enfermedad no se va a sanar, hay que soltarlo. Y fue parte de la madurez en la que todos también actuamos, creo yo, en decir, sí, pa, ya, lo dio todo, luchó, soltemos y que descanse, pero cada uno yo veo que vivió su duelo de diferentes maneras. Mi hijo de una forma totalmente distinta y quizás muy fuerte para él porque era chiquito. Entonces, también el saber manejar, el poder acompañar en estas etapas de diferentes personas, de diferentes mundos, diferentes pensares, creo que es una ciencia este del duelo. ¿Sabes? Y es decir, si, y yo insisto, si nos enseñaran esto desde chiquitos, la historia sería diferente. Pero nadie nos cuenta, y todo lo contrario, y todo este tabú y todo este misterio alrededor de estos procesos que no nos gusta ver. Y entonces, cualquier cosa que tú digas alrededor de esto, nadie quiere hablarlos ni toparlos. Ujú. Si nos atreviéramos tan solo a hablar de esto en familia, con los más adultos, con los mayores, los más grandes y con los más chiquitos, en un lenguaje en el que incorpore el lenguaje que sea adecuado para todos, que sea inclusivo en el sentido de escuchar por escuchar de verdad, no escuchar por responder, no escuchar para decir yo no estoy de acuerdo, pero no, 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 sino simplemente de escuchar sin juzgamiento desde el corazón y decir quiero saber cómo te sientes tú ante esto. No, los más chicos y los más grandes. Y eso incluye también el fin de vida, una enfermedad, una vulnerabilidad cuando nos sentimos vulnerables. El poder decir, ok, tengo que empezar a dejar esto, porque esto está ocurriendo, quiera o no quiera, me resista o no me resista, ¿no? Entonces, me doblego, porque en inglés hay esta expresión de decir I surrender. Surrender es como, no es renunciar, sino doblegarse. Me doblego ante esto que es más grande que mí. Y sea que mi ser superior es Dios, el universo, la Virgen o la espiritualidad o no que tengas, ese ser superior, eso que es más grande que mí, digo, es mucho más grande que esto. Me doblego y dejo que pase lo que tenga que pasar sin dejar de hacer todo lo que yo tenga que hacer en el camino y demostrar ese amor y hacer todo lo que se tenga que hacer. Lo mismo es del lado del duelo, ¿no? Entender que el duelo de cada persona en cada situación es absolutamente diferente y que no porque uno demuestre de formas más obvias que la está pasando mal y que está sintiendo ese duelo, significa que la otra persona que no lo está expresando de igual forma no le está pasando igual de mal, ¿no? Es decir, es muy relativo, pero respetando y entendiendo. Sí, sabes que justo yo me puse a pensar que es realmente incómodo conversar de este tema muchas veces con los adultos más. O sea, te dicen, no, no hables de eso, ¿por qué dices esas cosas? No, no, no. Porque yo me acuerdo que le decía, hablábamos y le decía a mi mamá, a mí me gustaría saber cómo usted quiere que le entierren, no le entierren, qué es lo que usted quiere, porque yo no sé lo que usted quiere. No, es que no quiero hablar de ese tema. Entonces, bueno, le dije, verá, cuando yo me muera, yo quiero que usted me cree. Yo no quiero que usted me entierre, yo no quiero que usted me esté yendo a un cementerio, yo no quiero eso. Entonces me dijo, ok, fue ese tema. Sí, sí, ma, pero yo quiero saber también qué te gustaría a ti, porque es importante también, porque, no sé, siento que sí sería como lindo que hagan contigo lo que tú quisieras en esta despedida.
Es que es lindo y yo sé que suena muy raro cuando yo lo digo, la gente me queda viendo con cara de cómo puedes decir que es lindo el hablar de estas cosas, pero si tú lo haces desde el amor, créeme que es una experiencia de unir a la familia como no la has visto antes. Yo trabajo mucho en planificación integral de vida y de fin de vida. Es una planificación que te toma mucho tiempo, pero en la guía incorporando preguntas sobre qué quiero, qué no quiero, cómo quiero hablar con la gente que amo, cosas de mi casa que por lo general nadie sabe. Por ejemplo, cuando hablas de tu casa, yo te digo, a ustedes les pregunto, ok, párate en ese cuarto donde más tiempo pasas cuando estás en casa. Puede ser tu dormitorio, puede ser la sala, la cocina, no sé. Si tú te paras en esa habitación, puedes cerrar los ojos un ratito o puedes imaginarte desde donde estás. Estoy en ese cuarto y hacer como un tour de 360 grados, como que estuviera parada y me doy toda la vuelta mirando todo lo que hay en esa habitación. Y luego yo te pregunto, hipotéticamente, si tú hubieras muerto ayer, ¿quién más sabría todo lo que hay en esa habitación y lo importante que es? ¿Alguien sabría algo que tal vez tú tienes, qué sé yo, en tu cómoda de noche que es sumamente importante porque es un regalo de la bisabuela, qué sé yo? ¿Ya? Eso multiplícalo por todas las cosas en esa habitación que seguramente nadie va a saber la importancia que se tiene. Eso es una preguntita. ¿Ves? Y hay muchas más de esas que no nos ponemos a pensar. Entonces, el darnos permiso de hablar de esto es importantísimo. Yo te digo una cosa, en mi familia era lo mismo, como en casi todas las familias, jamás se hablaba de esto. Desde que yo soy dula de acompañamiento, es como que, pues bueno, ya la loca está acá y entonces ya no hay de otra, ¿no? Entonces, pero el hecho de que aún de forma obligatoria, de cierta forma, mi familia se ha vuelto mucho más natural frente al tema de la muerte y el duelo. Entonces eso ha hecho que les dé permiso, por medio de yo hablar de esto, les doy permiso a los demás de sentirse en libertad también de hablar de lo mismo. Y se va contagiando. Mi esposo hace lo mismo y luego mis hermanos y de repente usamos muchas formas creativas, usamos juegos. En mi planificación uso herramientas espirituales, chistes. Es decir, hay un montón de cosas que se incorporan y lo más lindo es hacerlo como familia. Entonces, eso te da un permiso de hablar mucho más libremente y hasta haciendo bromas y divirtiéndote de algo trascendental. Por el otro lado, si no lo haces, y yo te digo que he visto varias veces, primero, en terapia de duelo, cuando trabajo duelos, muchas veces las personas vienen con culpas asociadas a o cuestionamientos a decir, ¿será que ese ser querido, em, será que hice lo que ese ser querido quería que yo haga? Nunca hablamos de esto Ujú. y yo procedí de esta forma, pero yo no sé si esa persona hubiera querido que yo haga esto o no, ¿no? Entonces viene ese cuestionamiento que hace que se complique más el duelo. Y también me ha pasado recién me pasó con una familia hermosa, 5 hermanos hermosos, con su mamá con un cáncer bastante complicado, una familia muy amorosa y muy dada, pero resulta que nunca hablaron de qué hubiera querido su mamá. Claro. Y el momento en que ya su mamá no estaba consciente, y yo llegué muy tarde en el proceso cuando ellos me llamaron, me senté con ellos a preguntarles, a hablar de esto de que había que empezar a tomar decisiones que ellos nunca antes lo habían hablado. Y todos los hijos, especialmente los más cercanos, llorando, me decían, mi mamá quiso hablar de esto conmigo y yo le dije, mamá, no hables de esto. Ella quiso decirme, verás, mijita, cuando yo me muera, no, no te vas a morir, no digas esto. Y el otro hermano lloraba y decía, a mí me quiso también hablar y yo no le dejé. Y ahora cómo diera todo para saber qué es lo que ella me quiso decir, que ahora ya no me lo puede decir. Entonces dejemos. Yo sé que es incómodo y que duele y que no quisiéramos, pero solamente el dejar que esa persona hable y escuchar y conversar hace la diferencia del mundo.
Creo que ese sería tu mensaje a las personas que nos están escuchando final, ¿cierto? ¿O quieres añadir algo más? Creo que ese es el mensaje final. Escuchemos, dejemos un poco de lado los tabús y amiguémonos con el hablar de nuestra vulnerabilidad. Amiguémonos con los duelos, amiguémonos con estos procesos de transformación que son incómodos, pero no hay que vivirlo solo. Gracias, Sofi. Ha sido un tema súper lindo, la verdad. Profundo, fuerte, sí, pero lindo a la final. Siento que ha sido un momento muy significativo, de mucho aprendizaje también. Te agradecemos mucho, Sofi, por estar aquí. Gracias, Majo. Este ha sido un episodio más de la magia y el caos de ser padres.